¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Salud TV. Hoy con nosotros se encuentra la doctora Liliana Valiente. Ella es médica neumonóloga y de los trastornos respiratorios del sueño. Nos va a hablar sobre la molesta apnea del sueño. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Comenzamos nuestro programa Salud TV. Salud TV es el primer programa médico, primer programa paramédico de la televisión formoseña, por supuesto, La Pacho, Canal 11. Y hoy, bueno, tenemos una hermosa visita, la presencia de la doctora Liliana Valiente, médica neumonóloga y de los trastornos respiratorios del sueño. Ay, qué tema, pues realmente es una cosa que nos fastidia a todos, que no lo conocemos y realmente hay solución a través de la doctora Liliana Valiente, como lo es la apnea del sueño. Lili, ¿cómo estás? Te veo muy bonita. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Y sí, me preparé exclusivamente para venir acá. Liliana, nos tenés que contar qué es la famosa apnea del sueño que nos tiene mal a todos. Mira, la apnea del sueño es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? En todas las edades y se caracteriza principalmente por ronquidos, pausas respiratorias o el dejar de respirar cuando uno duerme y por somnolencia diurna, es decir, cuando los pacientes tienen sueño o cansancio durante el día. A pesar de que durmieron toda la noche, se sienten cansados y con sueño, ¿sí? Que es por el motivo por el cual más consultan, ¿sí? Porque tienen sueño, se duermen, están agotados, ¿sí? Y generalmente los pacientes no se dan cuenta de sus síntomas, porque de por sí el ronquido es un síntoma muy frecuente y de por sí el ronquido no es una enfermedad. Generalmente los familiares, ¿sí? Son los que se asustan porque dice parece que te vas a ahogar o que te estás muriendo cuando estás durmiendo. Entonces el motivo en general por lo que consultan es porque el familiar le trae o porque algún médico de alguna especialidad, digamos, lo toma como un factor de riesgo importante para los eventos cardiovasculares principalmente. Entonces, Liliana, ¿qué me debería hacer así hablando, como dice bien y pronto la gente, en una apnea del sueño? Cuando uno deja de respirar unos segundos. Exactamente, cuando uno deja de respirar, ¿no? Uno duerme, ronca y después queda y vuelve a arrancar a respirar, ¿sí? A veces puede durar 10 segundos, a veces puede durar 30 segundos, ¿sí? Hasta un minuto inclusive vemos en los estudios, ¿sí? Y son en forma frecuente, repetitivos. Normalmente uno cuando duerme puede dejar de respirar, ¿sí? Pero el hecho de que uno tenga entre 5 o 10 eventos por hora que duerma, eso habla de que hay algo que no está andando bien y es lo que nosotros llamamos apnea del sueño. ¿Esta apnea del sueño va siempre precedida, por decirlo así, por ronquido? Generalmente sí, en el 95% de los casos sí, ¿sí? Estamos hablando de la apnea obstructiva. Obstructiva significa cuando uno ronca hay una limitación en la entrada de aire. Uno limita la entrada de aire en la vía aérea. Cuando se cierra la vía aérea, generalmente cuando uno duerme, se relaja, la lengua se va para atrás, obstruye la vía aérea y ahí aparece lo que se llama la apnea del sueño, ¿sí? El dejar de respirar. Generalmente ronca. Hay también en un mínimo porcentaje de los casos que son las apneas centrales. Las apneas centrales son el dejar de respirar, pero no se debe porque se obstruye la vía aérea, sino porque hay una alteración en el sistema nervioso, en el control ventilatorio, que hace que uno deje de respirar sin haber un ronquido, que es por la obstrucción directa de la vía aérea. ¿Cuándo debemos sospechar que una persona ronca o que una persona que hace apnea de sueño? Principalmente cuando el paciente está cansado, tiene sueño durante el día, en las horas que no son habituales que uno esté durmiendo, cabecean, se duermen, tienen déficit de la atención, no se pueden concentrar, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? Tienen déficit de la memoria, se olvidan qué hicieron, qué tenían que hacer, ¿sí? Se olvidan de los nombres, ¿sí? Y gente, por lo general joven, que dice, esto no me pasaba, yo antes rendía mejor, tenía ganas de hacer cosas, ahora llega a la casa y quiere dormir, es decir, es como que se aísla, ya no va a las reuniones, prefiere en lugar de ir a reunirse en algún lado o de ir al cine y dice me quedo a dormir, es como que está agotado, está cansado, ¿sí? Y no entiende bien por qué le está pasando eso, ¿sí?
Liliana, el paciente excedido de peso, que el gordito, tiene ¿cómo es? Más facilidades de roncar que un paciente que está en condiciones normales. Exactamente, el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo principal, ¿sí?, es el sobrepeso o la obesidad, ¿sí? En también que roncan y tienen sobrepeso es un factor de riesgo importante y tenemos que tener en cuenta. No todos los pacientes que son obesos tienen este trastorno, pero casi el 80% de los pacientes sí. Y se debe a que todo lo que es tejido muscular, en este caso la lengua, el paladar, la úvula, que sería la campanita, ¿sí?, la faringe, todo lo que obstruye, se produce la obstrucción de la vía aérea, son todos tejidos blandos, son músculos, y eso se pone como flácido, ¿sí?, porque se produce depósito de tejido graso en esa zona, así como en el abdomen o en la panza. Así también pasa en la vía aérea y eso facilita el colapso de la vía aérea. Así que es un factor de riesgo importante y generalmente nuestros pacientes, en el 70% de los pacientes, tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, en estos casos de Lili es importante o fundamental la persona que está al lado del que duerme, del que ronca. Exactamente, es fundamental, ¿sí?, porque generalmente tenemos dos trastornos, el respiratorio, que es del paciente que ronca y deja de respirar, y el acompañante que tiene insomnio, bueno, no puede dormir, ¿sí?, al revés, ¿sí?, porque ronca intensamente, ¿sí?, y le dificulta. Entonces, de por sí nota que está intranquilo, que se mueve, que habla, que deja de respirar, ¿sí?, sudoroso, ¿sí?, se despiertan, se levantan al baño continuamente, 2 o 3 veces durante la noche, ¿sí? Así que generalmente el familiar es muy importante. Generalmente cuando vienen a la consulta, nosotros en la segunda entrevista, si es que vinieron solos, decimos que venga el acompañante porque es fundamental lo que nos comente, ¿no? Bueno, vos estás en Pringles 130, teléfono 44 38 547. Pringles 130. Decime el horario, por favor, Lili. Estoy mañana y tarde, ¿sí? Estoy a la mañana, estamos de 9:30 a 12 y a la tarde de 17 a 20 y 30 horas, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente que ronca, por ejemplo? ¿Cómo viene el familiar te dice, mi marido ronca, o mi señora ronca, o mi primo ronca? ¿Y vos cómo constatás si tiene apnea de sueño? Claro. Una vez que nosotros a todos los pacientes que vienen le hacemos una entrevista, ¿no? Principalmente le preguntamos si tiene sueño, cansancio durante el día, ¿sí? Vemos los factores de riesgo y después lo citamos, vemos que es muy importante también la medicación que toma. Muchas medicaciones facilitan, digamos, la sedación, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos que muchos pacientes ingieren. Eso también facilita la obstrucción de la vía aérea por producir relajación de los músculos respiratorios, ¿sí? Es decir, una vez que determinamos todos los factores de riesgo, citamos al paciente. Tenemos dos tipos de estudios. Uno que es la polisomnografía, que es un estudio donde miden las variables neurológicas, ¿sí?, para ver si ese paciente duerme bien. Cuando uno duerme hay ciclos de sueño que se tienen que cumplir. Generalmente los pacientes tienen un sueño muy superficial porque el hecho de roncar y de dejar de respirar hace que no puedan profundizar el sueño y se despiertan, tienen esos micro despertares que hacen que estén cansados o que tengan sueño durante el día. Entonces tenemos la parte neurológica, la parte respiratoria, le colocamos una cánula nasal, que eso nos va a permitir determinar si el paciente deja de respirar, ¿sí?, una banda que nos mide el esfuerzo respiratorio, si el paciente está jadeando o haciendo esfuerzo durante toda la noche, ¿sí?, un oxímetro que es para ver la oxigenación, si deja de respirar, ¿sí?, y un sensor que ponemos en la pierna que es para ver si tiene movimientos, porque los pacientes que duermen y tienen apneas del sueño impresionan como que se ahogan, empiezan a moverse y empiezan a mover los brazos, las piernas, y todo eso nosotros podemos constatar en una polisomnografía. Ese es un estudio supervisado, ¿sí? El paciente viene a la hora que habitualmente duerme en la casa, necesitamos 6 horas de sueño, hay un técnico que se queda toda la noche mirando en la computadora las señales de registro, ¿sí?,
Y ese es un estudio que habitualmente lo hacemos en el centro. Y después tenemos un estudio más simple, que es la poligrafía respiratoria, que es un equipo chiquito que mide nada más que las variables respiratorias y cardíacas. Se puede hacer en el domicilio. Hay muchas personas que no pueden venir hasta el centro por algún motivo, entonces vamos al domicilio, le colocamos este equipo y también podemos determinar o registrar las apneas del sueño. Esto después va a una computadora y ustedes leen. Exactamente, después este estudio domiciliario, ¿sí? Nosotros lo bajamos por un programa en la computadora y podemos determinar si tiene apnea del sueño, los eventos respiratorios, ¿sí? Y también podemos determinar en qué posición duerme el paciente. Generalmente cuando duermen en posición supina o boca arriba es donde se producen mayores eventos respiratorios. Y la polisomnografía también, ¿no? Es un estudio que ya directamente se graba en la computadora y después lo podemos informar. Liliana Valiente, médica neumonóloga y de los trastornos respiratorios del sueño. Recuerde, señora, señor, que ella está en Pringles 130, su teléfono es 44 38 547. Importante que consulte si tiene algún familiar con apnea del sueño. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Sabía usted que el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un trastorno grave y frecuente en el que las vías respiratorias se obstruyen repetidamente durante el sueño? ¿Sabía usted que muchas personas padecen apnea del sueño sin saberlo? Porque los afectados no pueden comprobar el síntoma más común, que es el ronquido. Bueno, seguimos con la doctora Liliana Valiente, médica neumonóloga y especialista en los trastornos respiratorios del sueño. Existen factores que se pueden modificar para evitar esta apnea del sueño. Quiero que me hagas hincapié en esos factores. Sí, eso es muy importante, es parte principal del tratamiento, ¿sí? Nosotros cuando viene el paciente tenemos que observarlo, ¿no? El tema de que si ronca, ¿sí? Hacer una buena evaluación de todo lo que es la vía aérea superior, la nariz, ver si no tienen inflamación, rinitis alérgica, si no tienen amígdalas o adenoides, las amígdalas y las adenoides que son como carnecitas crecidas que están detrás de la nariz, ¿sí? Ver la cara, ver la mandíbula, la disposición, todo eso nos va a orientar hacia dónde tenemos que enfocar el tratamiento, ¿sí? Y nosotros, esto es un enfoque multidisciplinario. Nosotros, todos los pacientes que tienen trastornos respiratorios del sueño, los derivamos al otorrinolaringólogo para que le haga una evaluación de la vía aérea superior, si hay algo que pueda corregir, ¿sí? También el tema del peso, ¿no? Fundamental. Nosotros trabajamos con un nutricionista, todos estos pacientes van al nutricionista, es importante hacerle hincapié que la apnea del sueño, es decir, las pausas respiratorias están directamente relacionadas con el peso. A mayor sobrepeso, mayor pausas respiratorias, Eso también es importante. El nutricionista, o bueno, actualmente está todo lo que es el tema de cirugía bariátrica, ¿sí? Entonces, fundamental los factores de riesgo. Otro tema a tener en cuenta también son las enfermedades endocrinológicas, por ejemplo, hipotiroidismo. Nosotros tenemos muchos pacientes con problemas de tiroides, ¿sí? Que tienen apnea del sueño y que es un factor de riesgo. Tenemos varios pacientes que son pacientes que no tienen sobrepeso y que su problema es la tiroides, ¿sí? Entonces también tenemos que, nosotros habitualmente pedimos hormonas tiroides y si tiene hipotiroidismo o problemas de tiroides, lo derivamos al especialista correspondiente, ¿sí? Es un enfoque multidisciplinario. El dentista, es muy importante que los niños principalmente, los niños no deben roncar, ¿sí? Hay muchísimos niños que roncan y el niño está en formación, tiene que dormir bien, tiene que dormir con la boca cerrada, porque cuando roncan duermen con la boca abierta, la mandíbula se desarrolla mal, los dientes en una posición que no es habitual, ¿sí? Después terminamos también mandando al odontólogo, es fundamental, ¿sí? Así que los niños principalmente el mayor problema que tienen es el tema de las adenoides y las amígdalas, así que es un problema que generalmente se puede solucionar, ¿sí? Entonces es un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Y tenemos que enfocar en esos factores, que son corregibles. Claro, cuando la etiología es tan diversa, el tratamiento es multidisciplinario.
Lili, hablamos sobre etiología, hablamos sobre prevención, sobre los síntomas, todo lo que se puede modificar. Ahora el tratamiento. Exactamente. Aparte de todo lo que es medidas generales, ¿sí? Obviamente también otras cosas que nos dije, el tema del alcohol, ¿no? ¿Sí? Todo lo que es bebidas alcohólicas, el tabaquismo produce inflamación de la vía aérea y la inflamación de la vía aérea lo que hace también favorece la obstrucción cuando duermes, ¿sí? El alcohol es un depresor del sistema nervioso, así que también facilita el ronquido. Y una vez que veamos todo este enfoque, tenemos que ir de ahí. El tratamiento que hasta ahora se utiliza es efectivo, pero muchas veces nos cuesta que el paciente lo use, es el tratamiento con CPAP. CPAP es una cifra en inglés que significa presión continua de aire en la vía aérea, ¿sí? Es lo que se llama una ventilación no invasiva. Es un equipo con el cual el paciente tiene que dormir. Ese equipo es eléctrico, tiene una tubuladura y una máscara que lo que hace el equipo es tomar aire del ambiente y por una turbina genera una presión y esa presión lo que hace es que cuando el paciente duerme le mande una presión de aire que hace que mantenga abierto la vía aérea. Entonces el paciente no ronca ni hace apnea del sueño, es decir, se desaparecen todos los síntomas y es un tratamiento que el paciente que tiene cansancio, que tiene sueño, que tiene déficit de atención, mejora. A la semana es otro paciente. En realidad no es porque lo curamos de la apnea del sueño, sino que porque durmió y mejoró su calidad de sueño y eso hace que otra vez se pueda integrar en sus actividades habituales, ¿sí? Es un tratamiento eficaz, ¿sí? Tenemos que concientizar al paciente a que lo use, ¿sí? Y eso a veces cuesta. Es lo que más cuesta, pero bueno, tratamos de insistirle, de controlarlos, de llamarlos, ¿sí? Para que usen el equipo, porque a veces lo citamos, le damos el equipo y el paciente no lo usa. ¿Sí? Y además el paciente que usa CPAP y está consciente que lo necesita, mejora totalmente su calidad de vida. Mejora, el paciente que mejora. No todo paciente que tiene apnea del sueño tiene sueño durante el día o está cansado, no todos los pacientes, pero aquel que está cansado y tiene sueño y tiene menor rendimiento en su actividad, ese paciente ama el equipo de CPAP y se lo lleva a todos lados. Los otros pacientes es como que le tenemos que hablar bastante y concientizarlo para que lo use, ¿sí? Hay otros tratamientos también que nosotros queremos implementarlo, también estamos en ese tema, es de lo que se llama los dispositivos mandibulares. Los dispositivos mandibulares son unas placas de silicona que se coloca en la boca del paciente, ¿sí? Y eso hace, por medio de un desplazamiento de esa placa de silicona, hace que la vía aérea, ¿sí? Y la lengua vengan un poquito más para adelante, ¿sí? Cuando está durmiendo y no obstruye la vía aérea. Eso se llama dispositivos mandibulares. Eso nos vendría muy bien para los pacientes que roncan y que tienen apnea del sueño muy leve. Es un tratamiento que es eficaz, ya está demostrado, pero también obviamente tenemos que implementarlo, hay que enseñarle al paciente porque el hecho de que adelantar la mandíbula unos milímetros muchas veces también le produce una molestia cuando duerme. Pero bueno, todo es con educación. Hay educación para CPAP, educación para dispositivos mandibulares. Acá en Formosa todavía, por lo menos nosotros, no lo estamos usando, pero es un tratamiento que lo vamos a tener en cuenta y en cual, junto con el odontólogo, tendríamos que trabajar para poder implementarlo acá en Formosa. El asunto es que la apnea del sueño en este momento puede ser solucionable si vamos a Pringles 130, teléfono 44 38 547. La experiencia es que cambia totalmente la calidad de vida de todas las personas que tienen apnea del sueño, porque realmente uno que tiene apnea del sueño no duerme, no descansa, duerme pero no descansa y se hace como un círculo vicioso. Exactamente, duerme pero no descansa. Ese ahogarse toda la noche hace que el cerebro toda la noche tenga que trabajar en lugar de estar relajado, descansando, para el otro día poder ponerse en actividad, está toda la noche trabajando para mantener abierta esa vía aérea que está obstruida y eso hace que el sueño sea muy superficial, muy fragmentado y el paciente tenga cansancio, sueño,
menor rendimiento físico, intelectual, ¿sí? Nosotros hemos tenido varios pacientes que estuvieron tratados como depresivos, ¿no? Porque tenían cansancio, tenían sueño, no tenían ganas de hacer el trabajo, no tenían ganas de salir. Entonces uno lo enfoca y dice, bueno, está depresivo. Y lo medican y el paciente no mejora, y en realidad lo que el paciente tiene es que ronca, tiene apnea del sueño y no descansa. Le hacemos el tratamiento y se soluciona, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta en todos los ámbitos. Lili, para finalizar, por favor, haceme hincapié otra vez en las medidas generales. En las medidas generales, todo paciente que ronca, ¿sí? Hay que tener en cuenta, si es un ronquido intenso, fragmentado, que se escucha de afuera de la habitación, a veces te dice se escucha desde la calle, que ronca, o que deja de respirar, o que tiene movimientos, digamos, está inquieto cuando duerme, ese paciente tiene que consultar principalmente si tiene sueño o cansancio durante el día, principalmente si tiene enfermedades cardiovasculares, si pacientes que son hipertensos, que hayan tenido arritmias, infartos, pacientes que hayan tenido también accidentes cerebrovasculares, porque cuando uno deja de respirar el oxígeno disminuye y el oxígeno no llega al cerebro, no llega al corazón y eso también es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares. Así que tendrían que consultar porque mejora muchísimo la calidad de vida y disminuye las enfermedades cardiovasculares y también cerebrovasculares. Liliana Valiente, médica neumonóloga y los trastornos respiratorios del sueño. Pringles 130, teléfono 44 38 5400. Tus palabras de despedida, por favor. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por la invitación. Para nosotros es fundamental difundir sobre este tema y hay que tener en cuenta que el hecho de roncar intenso, roncar fuerte, no es normal, ¿sí? Y menos en un niño. El niño no tiene que roncar. Nosotros tenemos muchos niños que vemos y que roncan y lo tienen como algo que es habitual o normal porque ya el padre roncaba, ¿eh? El paciente que ronca intensa, fuertemente, deja de respirar, se ahoga, tiene que consultar y bueno, nosotros haremos lo posible de mejorar esa situación, tanto para el paciente como para el que duerme al lado que no puede dormir por los ronquidos. Muchísimas gracias, Lili. Salud TV, primer programa médico, primer programa paramédico. Por supuesto, la Pacho con Alance. Muchísimas gracias.